tal? Muy buenas tardes a todos y a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes se encuentran incorporándose a través de las plataformas que estamos compartiendo, la Campus Ejecutivo Lux, La Cima, Ulinia, Valle de Toluca. Gracias por acompañarnos en la plataforma Zoom y a quienes también nos acompañan por el Facebook Live. Uno de los temas abordados por académicos, profesionistas, políticos, mujeres, hombres de Estado, desde todos los ángulos y prácticamente hoy desde todas las edades, es el tema de la corrupción, su origen, sus formas, su mutación, su transmisión, en fin, muchas aristas y muchos tópicos acerca del mismo. En el campus ejecutivo Lux, La Cima, Ulinia, Valle de Toluca, comprometidos con la sociedad y el interés supremo de que la educación verdaderamente sea un pilar para el desarrollo de los seres humanos, hoy abordamos este tema en nuestro webinar. El tema, la integridad profesional como medio para combatir la corrupción. Nuestro invitado, el doctorando en Derecho, Miguel Ángel Nájera Herrera, amigo, conocido muchos años en varios proyectos, compartimos actividades, visiones, objetivos, metas y nos ha unido como muchos de los que hoy nos acompañan, más que nada la edad que se va forjando con el trabajo diario y con la oportunidad de haber decidido en estas actividades profesionales, personales, familiares. Miguel Ángel Nájera Herrera es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 2 maestrías en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como la maestría en Estudios Humanísticos con la especialidad en Ética por el TEC de Monterrey y doctorando en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia en España. Concursos en las universidades de Loyola, Chicago, en Austin, Texas, y además en la cátedra Alfonso Reyes del ITESUM, aquí en la Ciudad de México. Con diplomados sobre negocios internacionales, técnicas jurídicas, de asesoría y defensa de empresas, comercio exterior, en materia del TLC con Estados Unidos y Canadá. Por cierto, hoy ya tema abordado en estos días en la polémica diaria en este país. Así es que él es el que nos acompaña para compartir esta temática, maestro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Universidad Bonaterra del estado de Aguascalientes, también integrante de la familia TEC de Monterrey, como director del Departamento de Negocios y Ciencias Sociales y Humanidades, parte de la currícula académica que cuenta nuestro invitado el día de hoy, aparte de su labor profesional en el ámbito del servicio público, en el ámbito del servicio privado, notas importantes, oficial mayor en la 56ª legislatura del Congreso del Estado, secretario general del Congreso del Estado, 2010, 2013, 2016, 2013, 2016, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, por citar solo algunas de la amplia trayectoria curricular que nos muestra el doctorando Miguel Ángel Nájera Herrera, que nos compartirá parte de la visión que tiene que ver con esta temática que mueve todos los días, se mueve todos los días en el país, que es el tema de la corrupción. La integridad profesional como medio para combatir la corrupción. Adelante, maestro, doctorando Miguel Ángel Nájera Herrera, está este espacio y esta plataforma para usted. Estimado maestro, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con un entrañable amigo como es Miguel Ángel Juárez, con Rogelio Ramírez, que también aquí el doctor Rogelio Ramírez que nos acompaña, y con todos ustedes, porque es un tema que nos ha apasionado desde hace tiempo. Y aquí en la cátedra cotidiana del TEC de Monterrey estamos trabajando constantemente en el tema. Y bueno, les voy a compartir una visión
basada en unas cuestiones éticas. Sé que la corrupción es multifacético, multicausal, y puede tener varias aristas. Pero la parte ética creo que es la que coincide en todas las visiones. Ahorita vamos a ver la visión internacional, todo lo que se ha hecho, pero todos hablan de que el profesional, las personas necesitamos tener capacidades y habilidades éticas para poder actuar correctamente. Voy a compartirles esta presentación. No crean que es muy larga. Es parte de el guión que quiero seguir para no perdernos en la exposición. Bueno, ya dijo más o menos mi presentación. Voy a iniciar con estas precisiones. Eh, Tal parece que la ética se ha vuelto algo raro. La ética no es una varita de Harry Potter que todo lo cambia. Se requiere esfuerzo, talento para lograr la excelencia profesional, habilidades y capacidades para ser un buen profesional. ¿Y por qué empezamos por ahí? Pues es la materia prima. Quienes nos corrompemos somos los seres humanos, los profesionales, las personas. ¿Sí? Y bueno, quiero empezar con esta realidad que a mí me parece realmente digna de análisis, pero sobre todo de lo que estamos viviendo en el día a día, ¿sí? Escándalos de corrupción, Odebrecht, violencia, hasta Mafalda nos da un buen consejo, ¿sí? De que no pisen la dignidad del ser humano, ¿sí? Hay desmoralización, pérdida del capital social, narcotráfico, malos manejos, y algo que a mí me parece realmente importante, la apatía y la mediocridad en la que hemos caído, y ahorita voy a explicar por qué. Eh, Falta de comunicación, niveles de competitividad muy bajos en México, las encuestas así lo dicen, y los nuevos fenómenos que requieren nuevas capacidades y habilidades, que es el cambio climático. Hay quienes dicen que el virus, el COVID, va a pasar, pero el verdadero virus, la verdadera pandemia, viene muy cerca, que es el cambio climático. Fenómenos como la discriminación, ¿sí? Precisamente esta nota salió hoy en el Universal, ¿sí? Un beso gay y accidentes. Fue la polémica en Six Flags. El día de ayer, el fin de semana, vi en un centro de espectáculos que una botarga de un personaje no saludó a dos niñitas de color negro, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿quién pone en problemas? ¿Por qué tenemos que vivir esto cotidianamente? ¿Y qué tal parece que se está normalizando? ¿Sí? ¿A quién pone en jaque? Pues a nosotros. Nos enfrentamos cotidianamente a escenarios no éticos, pero sí legales. Y ojo, ¿eh? Porque tal parece que lo práctico es cumplir con la ley, aunque estemos llenos de corruptos, llenos de personas que roban, que hacen lo que les da su gana. Entonces, todo esto, miren, les quise poner esas imágenes. Estos son fenómenos del cambio climático. Y ustedes dirán, ¿por qué el cambio climático? Pues nos va a afectar. Y ya está comprobado que el cambio climático está ocasionado por la conducta humana, por la acción humana. Y esto es parte también de la ética. ¿Mm? Miren ustedes, la verdad es que estamos llenos de noticias, no de hoy, de hace años, ¿sí? Donde parece que estamos en un mundo de película hollywoodense, pero mala película. Y bueno, parece que estamos en una contradicción. Miren, por una parte hay un repudio, hay desmoralización, 7 de cada 10 personas no creen en el otro, los mexicanos somos un país de incrédulos, ¿sí? El 96% de los jóvenes no les interesa la política, no participan, no votan, ¿sí?
Y quienes votan, votan con el sentimiento o interés, no con la razón. Pero por otra parte, miren, tenemos un país, un pueblo solidario, lleno de patriotismo, ¿sí? En donde vemos a una mujer el día del temblor de que ella no tenía con qué ayudar y fue a dejar ahí sus chanclas para aportar aunque se quedaran, ¿sí? Y entonces vemos una serie de contradicciones que nos pueden llevar a estadios difíciles. ¿En qué sentido? ¿Es por decisión del pueblo o nos están manipulando? ¿Qué nos falta? Vamos a dimensionar el problema al que nos enfrentamos. Miren ustedes, el ejercicio de funciones públicas se realiza en un cuadro de acciones que intenta ser virtuoso. Y hablo de funciones públicas como una agencia moral de las personas. Nosotros estamos en una dimensión como persona, en otra dimensión como tenemos que cumplir con la ética, con el derecho, las normas, y bueno, introducimos aquí ya el concepto del profesional. ¿Qué hacer para cumplir con los 4 normas? ¿Sí? El cumplir con una no excluye el cumplimiento de otras. Y miren, este es el esquema donde vivimos, relaciones de supra a subordinación, está la sociedad, el Estado, el orden público, el orden privado, y bueno, tenemos relaciones para todos lados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que conocemos a personas y tenemos que vincularnos con ellas. ¿Cuál es el mercado de la ética, pues? ¿Sí? El mercado de la ética es la corrupción, ¿sí? Como principal problema en México, ¿sí? Los fraudes. Y por otra parte, toda esa realidad nos exige a nosotros actuar con principios morales universales, como la ecología, el cambio climático, cómo evitar la contaminación, ¿sí? Cómo evitar fábricas peligrosas, reconocimiento personal, en fin, lo de derechos humanos, incluso aquí podemos meter también los famosos ODS, que a últimas fechas han sido todo un boom a nivel global, ¿sí? No recuerden que no olviden que somos seres humanos. Aquí lo importante es justificar y fundamentar nuestras acciones, sobre todo cuando existen conflictos entre nuestro comportamiento ético y el legal. Y en todo esto, aquí preguntas detonadoras que a mí me hubiera gustado tal vez en una clase más amplia discutirlo con ustedes, pero sirve de algo saber y actuar éticamente. ¿Por qué debemos actuar moralmente? La ética y moral son lo mismo, ¿sí? Parece que no, tal parece que hay una contradicción. Nada más para refrescar algunas ideas, ¿sí? La ética es una brújula, ¿sí? Que guía la reflexión sobre la moral vivida, sobre mi moral, ¿sí? Y todos somos irremediablemente morales. No hay quien diga que no es moral. ¿Sí? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque vive en sociedad, tiene relaciones y tiene que tomar decisiones cotidianamente. Y es que miren, vamos a echarle más carnita a la lumbre para que empiece esto a sonar algo más interesante. Nosotros traemos una confusión bárbara, mucha gente, ¿sí? Entre estas 4 tipos de normas. Cualquier actividad que ustedes se imaginen está regulada por las cuestiones legales, la cortesía y trato social, la ética y la moral y las normas religiosas. Y se confunden mucho, sobre todo las éticas, morales y las religiosas. A nosotros nos educaron con muchos de los principios religiosos. Y bueno, es difícil a veces diferenciar, ¿sí? Hay veces que la cortesía y trato social no saludas a alguien y tal, parece que se cae el cielo y a veces hasta tiene más fuerza coactiva que una norma jurídica. Es más, creo que se aplica más en la realidad. Ante todo esto, ¿qué hacemos los profesionales? ¿Sí?
¿quiénes son esos profesionales día a día? No me voy a meter en concepciones históricas, ni qué era lo que decía Max Weber, ni Aristóteles, ni nada, ¿sí? Lo que sí quiero resaltar es que un profesional presta un servicio, ¿sí?, especializado, de calidad a la comunidad, ¿sí? Es institucionalizado lo que él hace, ¿sí? Implica una especial responsabilidad ante la comunidad porque la comunidad lo puede revisar y aparte depende de la comunidad legitimarlo o no. Por eso se oye que la fama de los abogados, la fama de los médicos, la fama de todos los profesionales, ¿sí? Entonces, esta actividad tiene una doble obligación. Una obligación como persona y otra como profesional. ¿Por qué? Porque un profesional es un perito en su materia y de él dependen muchas cosas, ¿sí? La sociedad los necesita, ¿ok? Vamos a ver. Este profesional que ahorita vimos, ¿sí? Todos tenemos bienes internos y bienes externos. ¿Cuáles son los bienes internos? Pues son los fines o metas de la labor de cada profesional, ¿sí? Los médicos, mantener la salud, la vida del abogado, la justicia, el ingeniero, a casa, no sé, X. Bienes y los bienes externos, ¿cuáles son? El reconocimiento, el dinero, se consiguen por cualquier actividad, fíjense. Puede ser que estos bienes externos no sea lo principal de una profesión, porque cualquiera lo puedes tener, ¿sí? Se consigue en cualquier actividad, no constituye la entraña de la profesión, son únicamente medios necesarios en cierta medida para lograr el bien interno correspondiente. Y bueno, a grandes rasgos, este sería un buen profesional, alguien que estudió en una universidad, cuenta con preparación teórica, tiene un trabajo retribuido, ¿sí? Trabaja para la sociedad, ¿ok? Y aparte, forma gremios. Y esto quiero llamar la atención en los famosos colegios de profesionales, porque en México parece que están pintados. Y ahorita les voy a decir porque al final, que es una de las partes que estamos proponiendo, ¿sí? Es importante analizar cómo se toman las decisiones y cómo un profesional en estricto sentido, ¿sí?, toma sus decisiones o debe de tomar las decisiones desde la perspectiva ética, ¿ok? Son tres factores los que lo influyen. ¿Cuáles son? Principios y valores individuales, comportamiento y valores de otros, ¿sí? Y el Código Oficial de Ética, que en estricto sentido existe. Otra cosa es que no lo sigamos, ¿sí? Los principios de ética profesional que tenemos todos, los que tenemos un título profesional, son los que aquí mencionamos, ¿sí? La autonomía, yo tomo mis propias decisiones, el respeto a los demás, la responsabilidad, la beneficencia, que es un término y un principio básico. ¿Cómo un profesional puede cumplir con este principio de beneficencia? Hacer el bien de a de veras a tu cliente. No nada más hacer el trámite, la labor que se te pide, y bueno, y dejarlo. Y no cerciorarte de que le hiciste un beneficio al cliente, ¿sí? Y el no maleficencia es lo contrario. A ver, es profesional. Haz lo que quieras, pero al menos no me jodas. No me dejes de... Aparte que soy tu cliente, pues cumple con lo que contratamos, pero no hagas una maleficencia. Cosa que se ve muy a menudo en la práctica profesional de varias carreras. La justicia, ¿sí? Cobrar lo justo, ¿sí? Dar a cada quien lo que dice el principio básico, ¿sí? Aquí la justicia, que la relación que hay entre el profesional y el cliente debe de apelar a esa parte de darle lo que le corresponde al cliente conforme
a tus conocimientos, a capacidades y habilidades, ¿sí? Y la precaución, ¿sí? No siempre hacer las cosas al arrebato es lo mejor. Y vaya que en la actualidad, cuando hablamos incluso de emprendedurismo, ¿cuántos profesionales aceptan responsabilidades que saben bien que no están capacitados para cumplir? Miren, lo que provoca un profesional irresponsable. Hay muchos casos como estos. Ingenieros que no cumplen con su función. La tragedia del colegio Repsamen en el último temblor, ¿sí? Donde había ya señalamientos de que deberían de reforzar esa parte que se cayó del edificio del colegio. Y ahora ahí está la imagen de la dueña que la detienen y la llevan a detenida. Ahorita está purgando su pena. Y miren, nada más por compartirles algo, escuchen esta noticia de Brasil. El gobierno brasileño ha acusado a Zara de fabricar parte de su ropa con mano de obra esclava. Los trabajadores de 2 talleres clandestinos de Sao Paulo cosían hasta 16 horas diarias, cobraban por pieza y varios de ellos vivían en el mismo local. Zara dice que la culpa es de la empresa subcontratada, pero el gobierno brasileño no tiene dudas. Zara es la principal responsable. Detrás de esta fachada se oculta un taller clandestino. Dentro, varias personas trabajan como esclavos para una empresa subcontratada por Zara. Una red los capta en Bolivia y Perú con falsas promesas y en Brasil les obliga a trabajar a destajo aprovechando su desesperación. Su único miedo es perder este trabajo y lo poco que tienen, que es poder tener algo para comer y un lugar donde dormir. Los trabajadores cobraban por pieza. Aún así les descontaban la comida, el alojamiento y el coste de su entrada ilegal en Brasil. Para muchos, el taller también era su casa. Solo podían salir con permiso. Los inspectores de trabajo brasileños destacan que las ropas del taller no son copias, sino las auténticas prendas que se venden en las tiendas de Zara. La empresa española echa la culpa a su subcontrata brasileña, pero el gobierno brasileño no tiene dudas. Zara es culpable de la situación. El consumidor piensa que compra prendas de gran calidad y lo que pasa es que a veces esto no es así. Alguien se está lucrando de más por lo que el consumidor está pagando. Zara reconoce que al menos 2.000 prendas vendidas en sus tiendas el año pasado procedían de talleres ilegales, pero el gobierno brasileño dice que ha incautado casi 50.000 en los últimos 3 meses. Pantalones y camisas de Zara cosidas por esclavos. Aquí en México, la línea del Metro 12, que también fue una falta de capacidad profesional de quienes la diseñaron y la construyeron. Y todo esto costó vidas. Perdón. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Un profesional que no actúa con ética tiene en sus manos la vida de sus clientes, aunque parezca tajante y exagerado. Entonces, ¿a qué apelamos? A que un profesional excelente sería el que compite consigo mismo para ofrecer un buen producto profesional, el que no se conforma con la mediocridad de quien únicamente aspira a eludir acusaciones legales de negligencia. Y algo bien importante, el que logra un equilibrio entre sus bienes internos y externos, ya que así, y solo así, evita la corrupción de la profesión. Ojo, cuando están por encima los bienes externos sobre los bienes internos, incurrimos en la corrupción. Y esto es parte de lo que debemos de controlar. Para entender un poquito mejor la toma de decisiones, es importante recurrir a la teoría del razonamiento moral de Kohlberg, ¿sí? Kohlberg nos ayuda a comprender cómo las personas y los profesionales reflexionamos sobre cuestiones racionales, pero sobre todo cómo desenvolvemos y desarrollamos nuestra madurez moral. Si alguien no conoce la teoría habla de
varios estadios, son 6 estadios, pero para efectos de la ética lo reducimos a 3, el preconvencional, el convencional y el postconvencional. La persona, cuando nace, se dedica más a vivir, a responder al castigo o a la, ¿cómo se llama?, complacencia. En la época media, la convencional se adecua a lo que dice el grupo, ¿sí? El grupo social. Y la postconvencional va más allá del grupo social, busca valores universales que lo guíen a hacerlo. Por ejemplo, alguien que es invitado a formar parte de una mesa directiva de la casilla, actúa postconvencionalmente. ¿Por qué? Porque lo hace en forma voluntaria y persigue un valor que es la democracia, la transparencia en el voto, ¿sí? Y esas personas se puede decir que actúan bajo el principio o el estadio, perdón, de postconvencionalidad, ¿sí? Nosotros, cuando incurrimos en la corrupción, pues hay quienes dicen, pues si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y nos quedamos en el ámbito convencional. No perseguimos valores universales para poder atacar la corrupción, ¿sí? Y miren, hay algo que a mí me gusta mucho aplicar porque somos los, especialmente los mexicanos, porque lo puedo decir, todas las personas aplican esto, estamos en un esquema de desentendimiento moral. ¿Qué es este esquema del autor Bandura, del psicólogo Bandura? El desentendimiento moral se puede definir como un conjunto de mecanismos sociocognitivos que permiten a la persona justificar actos perjudiciales para los demás a modo de evitar dañar su autoimagen. ¿Dónde han escuchado eso? Y miren, son 8 mecanismos. La justificación moral. El fin justifica los medios. ¿Dónde lo han escuchado? Y se ve en la práctica, ¿sí? El etiquetado eufemístico de las acciones. En lugar de decir civiles muertos, se les llama daño colateral. Son personas que fallecieron. Pero eso sí, yo he evado mi responsabilidad. Comparación paliativa. Al menos yo no he matado a nadie, sí, pero lo has perjudicado. La difusión de la responsabilidad. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Mira qué caro. El desplazamiento de la responsabilidad. Yo solo sigo órdenes, sí, pero si te ordenan irte a acostar a las vías del tren, no lo haces. Pero, ¿por qué? Porque hay un desentendimiento moral. La distorsión de las consecuencias. No es para tanto, hombre, fue tantito, ¿sí? Y deshumanizar a las víctimas. Es solo un narcotraficante. ¿Dónde han escuchado esto? Yo creo que hasta AMLO lo ha dicho, ¿verdad? Y luego la atribución de la culpa a las circunstancias. Es su culpa por vestirse así. Tanta mujer violada, asesinada, de feminicidio, ¿por qué se vestía así? ¿Qué significa esto? Ojo, pongan atención en este esquema. ¿Dónde se toman las decisiones? No nada más es el aspecto ético solamente. Nosotros como personas, en la parte psicológica ya tiene mucho que ver en el razonamiento ético, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en situaciones físicas, emocionales, cognitivas, ¿sí? Conductuales, y tenemos conexiones con los demás y tenemos valores. ¿Cómo los utilizamos? ¿Cómo nos movemos en ese mar, ¿sí? De que percibes cosas, sientes cosas, las piensas y actúas, te relacionas y trasciendes. ¿Cómo combinar esa parte psicológica con la parte de tus principios éticos, de tus principios morales? ¿Sí? Esto es lo que ahorita se está analizando. ¿Para qué? Para que el profesional tenga más herramientas. Porque vemos muchas veces que tomamos decisiones más sintiendo que pensando, ¿sí? Percibiendo, ¿sí? Más en arreglar problemas con nuestras relaciones
que en el fondo de los problemas. Entonces, hay una situación muy complicada que requiere nuevas capacidades, nuevas habilidades del profesional para poder tomar decisiones correctas, ¿sí? Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Al carácter. Fíjense, nosotros a veces le decimos a alguien, oye, ¿qué carácter tan feo tienes? Pero no nos paramos a analizar que el carácter es una combinación de conocimiento moral, ¿sí? De sentimientos morales y de acción moral. Fíjense nada más. Todo esto lo hacemos, ustedes y yo lo traemos y lo aplicamos de diferente manera. Y hay veces que tomamos decisiones y no nos damos el tiempo ni la delicadeza de ver por qué tomaste esta decisión, sino vemos que nos vamos con los resultados nada más, pero no analizamos el trasfondo. Si un profesional, imagínense, se guía nada más por los bienes externos, es decir, por dinero, ¿qué podríamos llegar a hacer por dinero? ¿Quién sabe? Va a depender de cada quien, de su carácter, de su desentendimiento o entendimiento moral, ¿sí? Y de su capacidad de tomar decisiones. Los profesionales deben elegir, apegarse a los principios y razón de ser de su profesión o buscar el dinero, el poder y el prestigio a costa de todo. Que este último, tal parece la idea del éxito que ahorita estamos manejando. Vamos a ver. ¿Dónde viene la corrupción profesional? Bueno, pues, sí, esto es cuando, ya lo dijimos, le damos preeminencia a los bienes externos, ¿sí?, que a los bienes internos. La excelencia profesional se debe entender en un doble sentido. El concepto de vocación profesional, y digo vocación, no la vocación entendida como el origen religioso, que el destino, no. La vocación es la necesidad que tiene la persona de realizar una actividad porque nace y es en sí misma buena para esa persona. Y la realiza, la lleva a cabo y la lleva muy bien, ¿sí?, porque le gusta. Y el del servicio de calidad, que tiene mucho que ver con la toma de decisiones, con el desentendimiento moral y con el carácter de cada uno de los profesionales. Ustedes dirán, ¿a dónde me lleva esto? Bueno, pues fíjense, dentro de todas esas capacidades nuevas que se nos presenta la corrupción, ¿sí? La corrupción, sí, que es desde el diccionario de la Real Académica, se refiere al proceso degenerativo por el que una sustancia empieza a perder la naturaleza que le es propia y a oler mal. Fíjense, tal parece que la esencia de la corrupción es algo que se echa a perder, que huele mal, y que al echarse a perder se tergiversa su esencia y su naturaleza. Hay, la corrupción puede aplicarse a cualquier actividad del ser humano en sociedad. Adela Cortina, una de mis maestras, dice: el fenómeno de la corrupción de las actividades sociales consiste en cambiar los bienes internos por los externos, es decir, que un profesional o empresa se corrompe cuando actúa en el único fin de ganar dinero, prestigio y poder exclusivamente, y no ya por bien interno que la motiva. La corrupción, como ustedes saben, es el mal más importante de México, a pesar de lo que diga nuestro presidente, ¿sí? Y bueno, se han hecho muchos esfuerzos a nivel internacional, pero seguimos igual. La Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción, definiciones, incluso a nivel México, la Cámara de Diputados emitió este manual de integridad y prevención de la corrupción, pero no hemos tenido avances, ¿sí? ¿Qué es lo preocupante de la corrupción? Que se vuelva una forma de vida cotidiana, ¿sí? Que se justifique como un motor o activador de acciones, por ejemplo, de la economía, ¿sí? Porque se presenta
tanto en el ámbito público como en el privado. El fondo de la corrupción es un problema moral y ético porque se trata de una decisión individual que produce efectos económicos, políticos, jurídicos y sociales. Estos son los tipos de corrupción que unos cuantos, porque puede haber según la naturaleza del acto. ¿Por qué es importante la corrupción y tratarla? Es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social global. ¿Dónde está la corrupción? Hasta la iniciativa privada. Miren aquí, el gobierno, el sector público, los ciudadanos, ¿sí? En las organizaciones de la sociedad civil, en fin. Los ODS, ya miren, el 16, el ODS, ¿sí? Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. O sea, ya está elevado a nivel global. ¿Qué se propone hacer desde la ética aplicada? Y con esto voy a cerrar. Necesitamos que haya una transformación radical de los profesionales y empresas. Necesitamos diseñadores morales para ¿qué? Remoralizar el ejercicio profesional para recuperar su virtualidad, positividad, capacidad de crear riqueza material y social. Y algo bien importante, y ahí va una de las cosas que más está en discusión ahorita y que yo considero que debe de hacerse. Hacer obligatorios los colegios de profesionales y sus códigos éticos. Pero sobre todo, vincular las faltas, ¿sí?, de los códigos de ética a las sanciones legales. ¿Qué quiere decir? Que una vez que los colegios de profesionales, las empresas, ¿sí?, hacen su código de ética, por voluntad propia, se vuelve parte de su normatividad interna y parte de la ley, ¿sí?, para que se sancionen realmente y podamos avanzar. Porque ahorita tenemos leyes muy bonitas, pero tenemos mucha corrupción. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el cumplimiento de la ley, nada más. No analizamos el trasfondo. Y como esos podemos, los salarios mínimos no pagados por el patrón, estados que regulan el aborto para algunas ideologías, eso es ilegal, eso no es ético, sí, perdón, no es ético, y varias normatividades que en esencia con cumplir la ley tenemos, pero no cumplen con la dimensión y el esquema de la ética. ¿Qué pretendemos? Construir una sociedad de profesionales alta y moral por voluntad propia. Generar la cultura de los principios y valores como los ejes del nuevo motor de la sociedad. Motivar a las personas para que realicen un ejercicio profesional con calidad y eficiencia. Desde las universidades. Por eso, gracias por permitirme dar esta plática aquí en esta universidad, ¿sí? Nosotros, ¿qué pretendemos también? Que impactemos en los profesionales. Porque miren, algunos de los que están viendo esta conferencia y la van a ver después, van a dejar pasar la oportunidad y se van a seguir igual, ¿sí? Otros maquillarán la realidad y dirán, sí, la vi, la comprendí, ¿sabes qué? Sí, soy bueno, ¿sí? Pero otros se van a comprometer y van a cambiar y van a tener nuevas ideas, ¿sí?, para estructurar, para diseñar empresas, para diseñar despachos, ¿sí?, de profesionales, para elaborar su código de ética. Porque lo más importante de los códigos de ética no es tenerlo en un aparador, digo, en un cuadrito bien puesto en la entrada de la empresa, sino lo más importante es esto, miren, su elaboración, el proceso formativo de elaboración de un código, ¿sí? Hay gentes que piensan que estos códigos de ética se hacen en una semana. Hay gentes como yo que pensamos que los códigos de ética son una herramienta altamente útil para las empresas, para los profesionales, para los colegios, ¿sí?, de profesionales, ya que es un proceso de elaboración donde se conoce e intervienen todos los involucrados
y mucha fuerza. Y es lo que nosotros creemos que le puede dar la fuerza legal. Pero el problema es que en México está separado el ámbito legal de los códigos de ética. En Europa y en Estados Unidos, un código de ética lo violas y es casi un delito. Y se sanciona. Y se sanciona realmente. ¿Por qué? Porque los mismos colegios impugnan y piden a la autoridad que se les apliquen las sanciones, porque por uno no va a desprestigiarse un colegio de determinados profesionales. Y bueno, yo les quiero dejar aquí esta pregunta ya al final. ¿Qué beneficios y riesgos ustedes creen que puede tener un profesionista reconocido como ético y responsable? ¿Qué riesgos puede tener el ser un profesionista reconocido como fraudulento, responsable o poco ético? La respuesta puede ser bien sencilla, ¿eh? Puede ser bien sencilla, pero no. Trae un trasfondo impresionantemente moral, sobre todo de integración social. Y los profesionales estamos doblemente obligados a cumplir con esos principios éticos. Esta es mi propuesta, está muy a debate. Todavía hay quienes dicen que como un código de ética puede contener un delito, ¿sí?, que vaya en contra de la dignidad de una persona. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Miguel Ángel, extraordinaria exposición. Te comparto dos reflexiones que nos hacen vía el Facebook Live, ahí Alonso Herrera. Qué desafortunado que algunos políticos y medios de comunicación no actúen apegados a su ética profesional y busquen un beneficio propio sin importar pisotear a los demás para lograr un bien personal. Una primera reflexión que nos comparten ahí nuestros amigos que nos hicieron el favor de seguirnos en este webinar, que nos están siguiendo, y también ahí, vía la plataforma Zoom, agradecidos con sus participaciones. Hay otro comentario, Noticias Cosmovitral. Mientras exista la necesidad económica y mucha burocracia en las dependencias de gobierno, desafortunadamente habrá corrupción. Son reflexiones que derivan del trato diario, del aspecto diario, de lo que vives dentro del ámbito tanto del privado como el ámbito público, que ves las dos facetas. ¿Qué comentarios tiene a esos de esas participaciones, Miguel Ángel? Excelente. La verdad, la segunda me parece lo que es la desregulación de las actividades de gobierno. Miren, ahora que fue la pandemia del COVID, que estuvimos en home office, nos dimos cuenta que podemos ahorrar muchos recursos. La tecnología es una gran aliada contra la corrupción. Oigan. Pero el problema es que también va a recortar muchos cargos, muchos puestos, y malamente apreciamos que van a correr a muchos del gobierno. Señores, el gobierno no da trabajo, no es generador de empleo, ¿sí? El problema es que nos falta mucha capacitación para poder tener un gobierno electrónico que evitaría muchísimo la corrupción. ¿Qué requiere? Profesionalización de mucho personal, especialización tecnológica y que en determinado momento se diseñen las leyes de tal manera que no generen la corrupción. Si ustedes revisan por varias leyes, están encaminadas, tal parece, a que esos procedimientos estén encaminados a que tengamos que ir a 3, 4 ventanillas para poder sacar autorización. Ahorita hay un debate, incluso aquí a nivel local, de la ley de adquisiciones, donde Coparmex hizo una propuesta muy interesante, pero no ha podido salir. ¿Por qué? Porque en determinado momento ahí es donde se ve el juego, el interés que tienen algunos sectores, el mismo gobierno, por
no hacer leyes que generen la transparencia, que sean sencillas, que generen la certidumbre jurídica utilizando la tecnología, ¿no? A mí me parece, y coincido totalmente con ese comentario, es uno de los temas que ahorita está teniendo mucho auge en los países, en Europa, en los países como Finlandia. Es impresionante que con una tarjeta hacen todo, sacan una licencia para comercio sin ningún problema, ¿sí? Sin necesidad de ir a lo que ya saben, a corromperse, ¿sí? Y tal parece que aquí está normalizado eso. Entonces, coincido totalmente con ese comentario. Uno más que nos realizan aquí en el chat, dice Nachel Rosario, que ha seguido muy puntualmente todo el webinar desde el inicio. Gracias, Nachel, por estar con nosotros. Dice, especialmente de parte del gobierno, y creo que eso hace un poco difícil en confiar en políticos, porque como dijo el señor del comentario previo, mientras haya necesidad económica, pienso que seguirá la corrupción. Hay un tema y ese debate, es decir, hay necesidad económica, hay corrupción. Viví en la pobreza, estoy justificado a robar el día de la mañana. Acuérdense lo que decía en algún momento algún personaje de Sudamérica, dice, si yo hubiera nacido pobre, hubiera robado, justificando algunos aspectos que trascienden y trastocan precisamente la vida ética de ética personal y privada, y que finalmente trasciende a esa falta de concepción general. ¿Qué nos comentas? Totalmente. Ese debate tiene mucho que ver con Bandura, con el desentendimiento moral que es cotidiano de todos nosotros. En alguna ocasión, en la reunión, me atreví a decir que tenemos un analfabetismo moral muy alto y que justificamos, incluso la gente que no tiene recursos, justifica, por ejemplo, el robo famélico. Tengo que robar porque no tengo... Entonces, nos hace falta mucha formación. Atacar las causas es de raíz, es un problema transversal, es un problema estructural, efectivamente, pero hay una parte de Bandura que nos deja ver cómo la gente es muy inteligente para evadir la responsabilidad, pero no es inteligente para conseguir trabajo. Y eso se lo pregunta varias veces y dice, es la misma inteligencia, es la misma necesidad. No podemos generalizarla, no, porque tampoco vamos a ofender a nadie con su estado de necesidad. No, pero en el análisis psicológico, en el análisis material, análisis de una política pública, en determinado momento debemos de tomar en cuenta que esas personas, si bien es cierto, carecen de esos recursos, creo que tienen un mínimo de sentido común. No puedo yo asegurar si realmente la causa primaria de que alguien robe o de que alguien mate a un pobre porque era, por ejemplo, el hambre o la necesidad extrema. Es muy difícil saberlo, pero es un problema serio que el gobierno, efectivamente, pero también los empresarios, también nosotros podemos trabajar para esa gente necesitada. Hay muchas organizaciones que trabajan, que adoptan comunidades, que ayudan a mucha gente para que salgan de ese estado de necesidad. Y es parte también de los principios éticos que los profesionales tenemos que echar a andar. Con esto agradecemos al doctorando en Derecho Miguel Ángel Nájera Herrera, fuera del tema académico, un gran amigo personal, junto con varios de los que están escuchándonos por aquí en prácticamente la centena de personas que se sumaron a este
a este webinar a través del Facebook Live, a quienes les agradecemos infinitamente confiar en este campus ejecutivo Valle de Toluca de las universidades Lux y la Simaulinia. Cierro señalando que el campus ejecutivo es el espacio de atención cercana, personal, que logre dar certidumbre a los educandos que se incorporen a un esquema de educación en línea 100% o con plataforma 24/7, que pudiese estar estrictamente en un solo espacio en la República Mexicana, pero que la decisión del consorcio fue establecer campus ejecutivos en cada estado. Contamos ya en presencia por parte de Lux en más de 20 estados, por parte de la Simaulinia en más de 15 estados, y en el caso de aquí, Campus Ejecutivo Valle de Toluca, estamos con ambas instituciones en esa oferta de servicios educativos en beneficio de la comunidad, en beneficio del desarrollo sustentable, sostenible de nuestra comunidad aquí en el Estado de México y obviamente en el país, en este servicio en línea. Mil gracias, tocayo, lo voy a decir con todo el cariño. Gracias al doctor Rogelio, que nos acompaña, Rogelio Ramírez Soto. Gracias, Alonso, por ahí que lo veo también en línea. Gracias por acompañarte. Por ahí veo a Juan Carrasco, por ahí que nos acompaña desde las instituciones públicas. Licenciada María de la Paz, mil gracias por acompañarnos. Y estamos con esto cerrando esta participación e invitándolos a que den seguimiento a este webinar que vamos a tener semana a semana. Hoy fue un tema prioritario para el país, urgente de atender y de seguir atendiendo desde todas las aristas. La siguiente semana tendremos un tema que tiene que ver con homicidio, lesiones en el deporte, cómo vincularlo, cómo establecer los parámetros éticos, los parámetros administrativos, o incluso si tiene que trascender al ámbito del ejercicio de la normatividad penal en un tema tan debatido que es el tema de lesiones y homicidios dentro del deporte. Muchas gracias a todas y a todos que se conectaron a este webinar. Tocayo, quiero agradecerte el espacio, te voy a decir por qué. Estos temas no creas que tienen mucha apertura. No hay espacios para debatirlos y creo que debe de haber más como estos. Por eso te agradezco la oportunidad de expresar lo que uno piensa, porque creo que si no transformamos esto, si no hacemos algo por el país, la corrupción va a ser mucho más dañina de lo que nos imaginamos junto con el cambio climático. Gracias por eso, en lo personal, por la oportunidad que me das. Gracias. Muy amable. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Licenciada, gusto.